Buenos días, tardes o noches, tenga familia de Amistad Tlaxcala. Es un placer volver a estar aquí con ustedes el día de hoy y ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en la lectura del TCD del día de hoy. Acompáñenme a leerla. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 23 de los versículos 33 al 43, que tiene por título La cruz, amor por las almas. Y dice así: Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En estos capítulos que acabamos de leer encontramos la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y algunas de las cosas que podemos recordar de este proceso es que la muerte en la cruz fue algo doloroso, algo tremendo. Y yo veo que el Señor considera el pecado tan atroz, el pecado tan en contra está el Señor de él y requirió un sacrificio de tales dimensiones para poderlo perdonar. Cuando el Señor estuvo allí, Él hizo el acto más importante de, de la vida, ¿verdad? Y él nos enseña ahí que no fue algo impuesto, sino voluntario. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 18, el Señor Jesús hacía esta afirmación y él decía: no es que alguien me quite mi vida, sino que yo mismo la pongo. Estaba dispuesto a morir en esa cruz y a enseñarnos acerca del perdón. Cuando él le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, Él está orando en ese momento por sus enemigos, por aquellos que lo pusieron en ese lugar, y Él está cumpliendo esos mandamientos que Él había dado, ¿verdad? Mateo 5:44, Él decía: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, hazle bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen. El Señor ahí nos da un ejemplo claro de cómo cumplir con todos los mandamientos que Él nos había dado. Sí se puede hacer y todo lo podemos, recordemos, en Cristo que nos. Finalmente también podemos encontrar aquí a dos malhechores que fueron crucificados juntamente con Él. Y mientras que al inicio ambos malhechores se burlaban de Jesús, conforme pasó el tiempo en la cruz, uno de ellos vio las cosas de manera diferente y empezó a confiar en Jesús. Este segundo criminal respetó a Dios cuando él le dijo a su compañero: ni aún aquí temes a Dios. Él estaba ahí demostrando ese respeto. Él conocía sus propios pecados porque reconocía que ellos estaban ahí padeciendo por lo que habían hecho y lo merecían. Pero conocía a Jesús y él dijo: mas Jesús no ha hecho nada de esto, ningún mal ha hecho. Y él llamó al Señor Jesús y le pidió, ¿verdad?, que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y este malhechor creyó en la promesa de la vida eterna.
Y es algo digno de mencionarse porque fue el primero que creyó en la intercesión que iba a dar el Señor Jesús. Así es que la respuesta que el Señor le da es maravillosa, porque en ese momento le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le aseguró que su vida después de la muerte estaría con Jesús en el paraíso y no en el sufrimiento. Y eso es algo muy importante, porque aquí podemos entender la respuesta que le da el Señor Jesús. Él le dice mucho más de lo que esperaba, ¿verdad? Mientras que estaban ahí, el Señor le dijo: hoy vas a estar conmigo, hoy vamos a estar juntos y en ese lugar especial. Así es que el Señor siempre también nos enseña ese gran amor que tiene por nosotros, esa misericordia y compasión, y nos recuerda que por supuesto nuestra salvación no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, sino con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Familia, qué gusto haber compartido juntos la palabra de este día. Sigamos meditando en ella. Que el Señor los bendiga y nos escuchamos en la siguiente cápsula.